Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día viernes 6 de febrero, en la cuarta semana del tiempo ordinario, ciclo litúrgico A. Celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Muy bien, este es un santo japonés. Eh, Sabemos que San Francisco Javier de la Compañía de Jesús fue el primero que introdujo el cristianismo al Japón. Y luego tenemos ya aquí la figura de San Pablo Miki, que con 25 compañeros, sacerdotes, laicos, terciarios, o sea, de la tercera orden de San Francisco, e inclusive catequistas, eh, evangelizaron en el Japón. Sin embargo, fueron perseguidos y finalmente fueron crucificados por orden eh, del gobernante en ese tiempo, ¿no? Del Japón. E incluso habían menores de edad, ¿no? Entre los eh, laicos, terciarios y catequistas había uno de un muchacho de 11 años, otro de 13 y otro de 15. Muy bien, vamos a la primera lectura y tenemos ahora el libro del eclesiástico. También se denomina Ben Sirá, ¿no? O Sirac o Sirácida en algunas versiones, ¿no? Este libro no se encuentra en las Biblias protestantes, eh, solo en las Biblias católicas, ¿no? De la Iglesia Católica Universal. Muy bien, tenemos entonces del libro del eclesiástico el capítulo 47, versículos del 2 al 11. Este es el último capítulo de este libro. Bueno, y se va a referir, como se ha venido haciendo hasta este momento en el tiempo litúrgico ordinario, la historia de David. Nos dice entonces el libro del eclesiástico. Cómo se separa la grasa en el sacrificio de comunión, así David fue separado de entre los hijos de Israel. Bueno, aquí el autor sagrado compara a un sacrificio de comunión, ¿no? Que se ofrecía, eh, en el cual se tomaba la grasa del animal aparte y se quemaba en el altar. Y esta era la mejor parte, porque al quemarse, ¿no? Subía al cielo, dice, el humo. Y la carne pues era consumida por los sacerdotes, los oferentes y sus familias. Y continúa el relato. Jugó con los leones como si fueran cabritos y con los osos como si fueran corderos. ¿Acaso no mató de joven al gigante y quitó el oprobio del pueblo, lanzando la piedra con la honda y abatiendo la arrogancia de Goliat? Porque invocó al Señor Altísimo, quien dio vigor a su diestra para aniquilar al potente guerrero y reafirmar el poder de su pueblo. Bueno, aquí entonces hace eh, el resumen, ¿no? De que David es recordado porque mató al gigante, a Goliat. Pero es importante aquí cuando dice que invocó al Señor Altísimo, invocó a Dios para poder hacer esto.
Y con eso, obviamente, libró al pueblo. Y ya como rey, David venció a todos los enemigos, ¿no? Dios le dio ese poder de librar a Israel de todos sus enemigos. Y precisamente porque acudió al Señor. Y continúa. Por eso lo glorificaron por los 10,000 y lo alabaron por las bendiciones del Señor, ofreciéndole la diadema de gloria. Pues él aplastó a los enemigos del contorno, aniquiló a los filisteos sus adversarios, para siempre quebrantó su poder. Por todas sus acciones daba gracias al Altísimo, el Santo, proclamando su gloria. Con todo su corazón entonó himnos, demostrando el amor por su Creador. Organizó coros de salmistas ante el altar y con sus voces armonizó los cantos. Y cada día tocarían su música. Bueno, es aquí importante porque tenemos que David fue quien organizó el canto sacro, ¿no?, en la liturgia del templo de Jerusalén. Y eso es el origen que tenemos nosotros en la Iglesia Católica, en la Santa Misa, de la lectura o el canto de los salmos que se hacen, ¿no? Y los demás cantos litúrgicos, ¿no?, y las antífonas que se realizan. Entonces, eh, digamos que David fue el pionero o el precursor de estos cantos litúrgicos. Y continúa. Dio esplendor a las fiestas, embelleció las solemnidades a la perfección, haciendo que alabaran el santo nombre del Señor, llenando de cánticos el santuario desde la aurora. El Señor le perdonó sus pecados y exaltó su poder para siempre. Le otorgó una alianza real y un trono de gloria en Israel. Bueno, entonces sabemos que eh, el gran rey, ¿no?, David, también pecó. Como ser humano pecó, y dos pecados gravísimos, ¿no?, el adulterio y el asesinato. Pero luego se arrepintió, reconoció su pecado y Dios le perdonó. Muy bien, vamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo 17, cuyo responso es: Bendito sea mi Dios y Salvador. Muy bien, este salmo está conectado íntimamente, digámoslo así, con la lectura anterior, puesto que el autor de este salmo es el rey David. Y es un salmo de acción de gracias, de elogio, de alabanza a Dios por haberle dado el triunfo en todos sus emprendimientos, en todas las batallas y guerras que libró contra los enemigos de Israel, y salió airoso, vencedor. Pero todo porque él confió, recurrió siempre a Dios. Muy bien, nos dice el salmista, ¿qué es el rey David, no?, el autor de este salmo? Perfecto es el camino de Dios, purísima es la promesa del Señor. Él es escudo para los que a Él se acogen. David se acogió a Dios, lo protegió y le dio la victoria sobre sus enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador.
Te daré gracias entre las naciones, Señor, y tañeré en honor de tu nombre. ¿No? Aquí se refiere a toda la liturgia judía en el templo, como mencionábamos, los salmos, las canciones, las antífonas, todo lo que era alabanza a Dios, por lo que había recibido de él. Y termina. Tú diste gran victoria a tu rey. Tuviste misericordia de tu ungido, de David y su linaje por siempre. Bueno, además de todas las victorias, ¿no?, que tuvo el rey, que libró a Israel de todos los enemigos, pudo ya vivir en cierta paz, digamos, ¿no?, por un tiempo. Sin embargo, también menciona aquí la misericordia que tuvo con él al perdonarle sus faltas y al establecer esa alianza y ¿no?, la promesa de que su reino perduraría por siempre. Una referencia al reinado del Mesías, de Jesucristo, que es hijo de David. Muy bien, pasamos al Evangelio. Tenemos el Evangelio según San Marcos. Continuamos con el capítulo 6, versículos del 14 al 29. También es bastante conocido este pasaje, famoso diríamos, ¿no? Dice San Marcos, en aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Bueno, y aquí eh, va, hace un traslado al pasado, ¿no? Entonces, recuerda aquí lo que pasó anteriormente. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, porque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista, precisamente porque ella lo quería muerto, ¿no? Lo odiaba, porque Juan el Bautista le reprochaba el pecado, no tanto a Herodes Antipas como a ella, estaban en una relación ilícita, ¿no?, pecaminosa. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste
pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Muy bien, ese es cómo termina, ¿no? Juan el Bautista, siendo martirizado, el último de los profetas, ¿no? del antiguo pacto. Y los discípulos obviamente fueron y recuperaron el cuerpo, los restos, ¿no? Y con eso pues se pone un final, ¿no? Triste, eh, pero importante, ¿no? En la historia aquí del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Porque Juan el Bautista fue el precursor del Mesías y quien empezó prácticamente con el Evangelio. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.